Y vamos a abrir este segundo bloque en Estados Unidos porque ayer el presidente Joe Biden afirmó en la cadena CNN que condicionará el envío de todo tipo de armamentos a Israel si las tropas deciden invadir Rafah a gran escala. Marta, bienvenida de regreso. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues sí, la CNN nos dice, ¿no?, que ayer en esta entrevista en exclusiva que Joe Biden ofreció en el programa Erin Brannett on Out of Front, pues dijo esto, que pondría en pausa todo tipo de envío de armamentos si Israel invade Rafah a gran escala. Pero quizá el punto más significativo de esta entrevista fue que Joe Biden confirmó por primera vez que el armamento enviado hasta la fecha a Israel ha servido para matar a población civil. Esto, nos dice la CNN, marca un punto de inflexión de facto en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, al menos en este contexto, marca el punto de inflexión. Y las relaciones llevan vigentes 76 años, nos recuerda la cadena estadounidense. Joe Biden, como decimos, habló de poner en pausa el envío de bombas pesadas de precisión. Ya lo comentábamos al inicio de semana en revista de prensa. Y dice el presidente textualmente: no vamos a alejarnos de la seguridad de Israel, nos estamos alejando de la capacidad de Israel de librar la guerra en esas áreas. Las áreas son Rafah, el sur de Gaza, donde se hacina más de 1 millón de personas en condiciones de máxima vulnerabilidad. Bien, interesante entonces el artículo. Sobre estas reacciones a estas palabras hay reportes también en la prensa estadounidense y también en la prensa israelí. Empecemos por lo que dice New York Times. Pues el New York Times hace un análisis, Francisco, que titula "Punto de inflexión o punto de quiebre". Sostiene este análisis que Biden espera con este órdago que lanzó ayer en CNN que de alguna manera esto impulse al gabinete bélico de Benjamin Netanyahu a cambiar el rumbo de su guerra en Gaza. Textualmente nos dice el análisis: el mensaje no llegaba y así, frustrado porque lo ignoraban, el presidente Biden optó por una forma más dramática de ser claro ante los líderes israelíes. El objetivo de Biden era trasladar el mensaje de que la paciencia tiene un límite, nos dice el New York Times, aunque Biden sigue defendiendo esa alianza con Israel. Nos dice también el análisis que el timing fue el siguiente. La semana pasada, Estados Unidos pone en pausa el envío de bombas de precisión, pero lo hace de manera no pública. Sin embargo, después Israel filtra la noticia y más tarde ordena la evacuación de más de 100.000 civiles del este de Rafah, en el sur de Gaza. Esto como supuesta medida de presión para que Hamás diera ok al alto el fuego que se debate estos días en El Cairo, mientras esas negociaciones avanzaban y no, pues en la capital egipcia. Nos dice el New York Times que en estos momentos ese ok al alto el fuego y a la liberación de los rehenes podría ser la única vía de frenar esa ruptura cada vez más evidente entre Tel Aviv y Washington. Y respecto a esta misma información, ¿qué es lo que nos trae Político? Pues el Político nos dice, Francisco, que Israel ha transmitido de manera privada su profunda frustración, esto es textual, por la pausa en el envío de armas. Político ha conocido esta información con base en 3 fuentes bajo condición de anonimato, tanto de Estados Unidos como por parte de Israel. Nos dice el artículo que las relaciones se están tensando en un grado no conocido anteriormente y que un funcionario de Estados Unidos dijo a la publicación que es hipócrita que Israel se moleste con estas filtraciones sobre la pausa en el envío de armamento cuando fueron ellos los que lo filtraron inicialmente al medio Axios hace unos días. ¿Y qué es lo que nos trae? ¿Hay una versión distinta quizás de lo que nos trae Jerusalem Post al otro lado? Bastante diferente lo que dice este medio conservador israelí. Francisco, hemos destacado su editorial que habla de traición a los aliados. Sostiene el Jerusalem Post que retrasar el envío de armas es textualmente envalentona a los adversarios de Israel y supone una erosión de la confianza entre aliados incondicionales. Presiona este editorial a Washington y sostiene que la administración de Biden no solo debería facilitar ayuda militar a Israel, sino que además debería enviar un mensaje claro y coherente de solidaridad en estos tiempos, cuando lo que está textualmente en juego es tan grande como la supervivencia nacional israelí. Exactamente. Bien, pasamos ahora al continente americano, concretamente a Brasil, donde la prensa hace sus reportes tras los desastres naturales causados por las lluvias en el sur del país, que también lo llevamos en los titulares. Empecemos por lo que dice O Globo.
Pues Francisco O Globo nos da un artículo que titula Sueños sumergidos, historias de una tragedia que ya causa más de 100 víctimas mortales en el sur. Estas intensas lluvias en las últimas jornadas han dejado textualmente al estado de Río Grande do Sul bajo el agua en un escenario sin precedentes de calamidad pública, nos dice O Globo. Ayer la Defensa Civil ya cifraba en más de 100 las víctimas mortales y esto se considera, nos dice también el medio brasileño, el mayor desastre natural en la historia de este estado sureño brasileño. Y hay además 130 desaparecidos y casi 1,5 millones de personas afectadas directa o indirectamente por las lluvias. Este artículo de O Globo tiene una suerte de mapa interactivo en la que pinchando en cada una de esas caras de las víctimas mortales se pueden acceder a sus historias. Hay víctimas por deslizamientos de tierra, ahogamientos o incluso descargas eléctricas. Una tragedia total en el sur de Brasil. Una tragedia total, exactamente, y un gran trabajo además de O Globo, lo que estamos viendo ahora. ¿Qué dice respecto del mismo tema Folha de Sao Paulo? Pues Francisco, la Folha de Sao Paulo, hemos destacado de ella su editorial que titula Falta preparación para afrontar desastres en el país. Sostiene este editorial que es bastante crítico con cómo las autoridades están afrontando este desastre, que si bien en estos días el debate sobre cómo liberar fondos de emergencia para Río Grande do Sul no es lo más importante porque es una cosa obvia, textualmente dice la Folha, lo que debe llamar la atención es la falta de preparación y organización de las autoridades públicas y la sociedad para salvar vidas y mitigar los daños en estos frecuentes episodios en Brasil. No debería haber un cambio climático para que esto suceda, para que se declare al sur de Brasil como zona de riesgo. Y de momento las autoridades locales y federales, dice el editorial de la Folha, han dejado todo en manos de la improvisación, la excesiva dependencia del voluntarismo y la falta de información oportuna. Ya van más de 100 muertos y dice la Folha, esto ya no es tolerable. Exactamente, y una desgracia, como decías tú, con todas sus letras. Bien, cerramos hoy con un curioso artículo que nos trae el Courier Internacional y que mapea aquellos lugares donde más veces se han reportado avistamientos de ovnis. Francisco, ¿dónde están los ovnis? Nos dice el Courier Internacional. Realmente la infografía la hace The Economist hace unos días. Sin embargo, el Courier Internacional la rescata hoy y nos dice, durante décadas los ovnis han capturado la imaginación popular alimentando temores o esperanzas de que sean representantes de la vida extraterrestre. Pero esto ya ha pasado a las autoridades gubernamentales, concretamente en Estados Unidos. El año pasado un subcomité del Congreso decía haber afirmado que había visto ovnis. Incluso la propia NASA ya trabaja también en este ámbito. ¿Dónde se han visto más ovnis? Pues nos dice esta infografía que rescata el Courier Internacional que Estados Unidos lidera los avistamientos con más de 11.000 y a esto le siguen Reino Unido, Canadá y Australia, pero no consta que haya ningún marciano que se haya identificado de manera oficial. No sé si tú has visto algo o crees en esto, yo no. He tenido avistamientos de ovnis en Chile, que de hecho hay un punto marcado por ahí en el norte de Chile, pero claro, también soy medio escéptico y no sé si realmente lo que vi fue una nube o un ovni, pero bueno. Yo me inclino más por la nube, la verdad. Ok, escéptica Marta Moya entonces. Gracias por esta revista de prensa. Gracias, Francisco.